música que compartíamos, Briela Ojeda con ¿Qué es querés? Bueno, anticipábamos hace un rato, vamos a volver a hablar del Poder Judicial de nuestra provincia. Si ustedes siguen el programa, si siguen los casos que contamos, que son como casos paradigmáticos que nos sirven para salir de lo anecdótico, el caso en particular, para pensar un poco más en perspectiva y más integralmente lo que nos muestran esos casos, ¿no? Desde causas que van... causas penales, causas laborales, causas de familia. Bueno, cada una de esas causas que miramos nos permiten después ir caracterizando la situación y caracterizando a este Poder Judicial. Decíamos, en estos días hubo una declaración que volvió a poner en escena esas críticas desde sectores que la padecen más cotidianamente, digamos, ¿no? Que son, podríamos decir, los abogados y las abogadas. Y en este caso está Rodrigo Bacigalupi, expresidente del Colegio de Abogados de nuestra provincia, docente de la Facultad de Ciencias Económicas también, abogado constitucionalista, para charlar un poquito de este tema. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Con ganas de charlar un poquito a partir de los, no sé si de las expresiones o de las críticas que aparecieron, que uno puede pensar, son como, vos decías ayer, creo que como explosiones, pero que realmente van mostrando un poco también la situación del Superior Tribunal de Justicia, por un lado, pero de todo el Poder Judicial también. Bueno, contanos un poco cómo te sentís con las repercusiones de esas críticas. Bueno, un sentimiento encontrado también en esto porque uno escucha de todo, es decir, hay colegas que se comunicaron conmigo solidarizándose, sobre todo porque comparten el mismo problema, ¿no? Es decir, están realmente afectados y además preocupados. El problema de la mora judicial, y yo me refería específicamente a la del superior, porque las de las primeras instancias se encuentra relativamente controlada por el ejercicio profesional del abogado, que en la medida que impulsa el proceso, hay veces que se demoran por cuestiones de notificación, porque todavía no se ha implementado en debida forma las notificaciones electrónicas. La justicia en ese punto está como paralizada respecto de las notificaciones electrónicas que son inmediatas, es decir, cuando funciona son geniales, porque uno manda ahora una notificación y ahora le está llegando al colega para que mañana le empiece a correr los plazos. Eso acelera notablemente, pero bueno, todavía no, están empantanados. Y no hay una decisión política de desempantanar esa rueda que está girando y que sigue demorando. Pero a lo que yo me quería referir cuando hablaba era especialmente a los trámites que suceden en el Superior Tribunal de Justicia y que se ven, la demora cada vez se ve más acentuada y cada vez más perjudicial para quien espera una decisión. En el Superior Tribunal de Justicia, lo interesante es que tiene la última palabra. Ahora, Rodrigo, una cuestión antes de avanzar, vos hablabas de falta de empatía, de la falta de trabajo, si se quiere, también dentro del Superior Tribunal de Justicia, y una de las cosas con las que lidian, por lo general, cuando se llega a esa instancia, es que no hay plazos para el Superior Tribunal de Justicia. Hay plazos para todas las instancias, como decís, pero el Superior no tiene plazos. Uno debe adivinar. Alicia, que hay plazos, ¿sí? Lo que pasa es que no los cumplen. Ajá. Entonces, o sea, está renaturalizado que no tienen plazo, digamos. Claro, por ejemplo, en el ámbito contencioso administrativo, 90 días para resolver. Tienen que resolver en 90 días. Yo decía, bueno, son 9 ministros, 10 días cada ministro, que resuelvan. Es tan demorado porque, qué sé yo, se enfermó uno. Podés tener una contemplación. Es más,
podés avisar a las partes, miren, estamos demorados. Esto es lo que hace cualquier persona normal. Mire, cuando uno se demora para una reunión, lo primero que hace es, antes de que llegue el horario pactado, llama por teléfono, manda un mensaje y dice, disculpame, estoy demorado. Esto es lo mínimo que debería hacer. Y además le dice, voy a llegar en 15 minutos. Esto le puede ocurrir a cualquiera, por eso tampoco hay que ser tan, digamos, inflexible, y no lo soy yo. Pero si se van a demorar, que avisen cuándo van a dictar una resolución. No, esto lo hacen los jueces de primera y de segunda instancia. Cuando están demorados, que en general no se les pasa el plazo, pero cuando se les pasa, están obligados a decir qué les pasó, incluso a publicar en el boletín oficial las sentencias, los expedientes que tienen para dictar sentencia. En el superior tribunal es todo oscuro, no se sabe. Está circulando el expediente por los despachos del ministro, o de los ministros, o de las ministras. ¿Pero qué significa esto? Que es un laberinto, que no se sabe cuándo. Cuando uno pregunta cuándo va a salir, no se sabe. Está para el voto, te dicen. O sea, me explico, Alicia, sí. Esto fue siempre así. Antes se podía saber quién lo tenía. Por ejemplo, lo tenía el doctor fulanito de tal. Bueno, ¿qué hacían algunos abogados? No el que le habla, porque no tuve acceso jamás al superior. Iban a golpear la puerta del despacho de ese ministro y decían, ¿para cuándo lo vas a sacar? No, lo voy a sacar para la semana que viene, ¿no? Ahora, si uno pregunta, desde hace un par de años para acá, se prohibió brindar la información de qué ministro tiene el expediente. Esto puede tener una buena intención, que es para evitar el lobby de los abogados poderosos. Me parece bárbaro. Pero ¿para qué más puede servir? Para hacer más oscuro el trámite del proceso. No sé quién lo tiene. Está circulando. Signos de pregunta. ¿Está circulando? Ya se dictaron fallos, votos, ¿no? El fallo del superior son votos de cada, que en general hay uno que dicta el voto y los otros se adhieren. O sea, ¿cuánto tiempo para circular un expediente y dictar una sentencia? O una resolución. Entonces le decía, al superior se llega por dos caminos. Instancia originaria, que son los procesos contenciosos administrativos, o instancia de apelación, que es recursiva, a través de haber terminado el proceso en primera, en segunda instancia, y llegar al superior tribunal. Lo curioso es que la mora para dictar resoluciones ocurre en los dos lugares, tanto cuanto el superior tribunal opera como única instancia como cuando opera como tercera instancia. ¿Por qué esa demora? O sea, en definitiva, yo, más que nada, esta es una interpelación al Poder Judicial. ¿Y por qué se están demorando? ¿Cuál es la causa? Si hay una causa real, ¿por qué no la solucionan? ¿Por qué no buscan solucionarla? Si el problema es el traslado del expediente a los ministros, búsquenle la vuelta. Hay maneras, o sea, resuélvanlo. Lo que no ahora, nos Rodrigo, con esto que vos marcás e identificás en el Superior Tribunal de Justicia, después también va como derramando hacia el resto del Poder Judicial, porque, pero qué sé yo, una habeas corpus, que debería ser sumarísimo, te puede tardar 8 meses hasta que un juez resuelva, digamos, ¿no? Un amparo, una situación de una persona detenida, una menor que pide alimentos o que reclama contacto, una menor que necesita protección, ¿no es cierto? Estas cosas que son, pero el ABC, que yo ayer pensaba, sobre todo darle celeridad a los vulnerables. Los vulnerables necesitan que te ocupes rápidamente de ellos y que no los dejes en una estantería esperando a ver cuándo me llega el tiempo. ¿No es cierto? Ahora, también yo digo, bueno,
ponele que el problema Ahora, el sea Poder la Judicial generación de trabajo. se ocupa de los vulnerables. Si uno mira cómo falla, realmente ahí hay una mirada muy clasista, en algunos lugares hasta racista, porque si vos vas a los penales, por ejemplo, ¿quiénes son los que están presos, ya sea preventivamente o empujados a esos abreviados? Ujú, Están ujú, llenos ujú, de ese sector de ujú. vulnerables del que el Poder Judicial efectivamente se ocupa, digamos, para castigarlos, para perseguirlos. También, es cierto, es cierto. Esa es también una cuestión eh, muy grave, ¿no es cierto? Que demuestra un poco la hipocresía del Ujú. poder, ¿no? El poder que políticamente se muestra a favor de los vulnerables, pero cuando llega al poder se vuelve conservador, gorila, enriquecido, con sueldos estrafalarios, con trabajos mínimos, porque esto también, ¿no? Ujú. O sea, ¿a qué hora entra a trabajar esta gente? Yo me Ujú. levanto a las 6 de la mañana todos los días y a duras penas llego a cumplir las exigencias cotidianas del trabajo. ¿Esta gente cómo hace? Que llega a las 9, llega a las 10, se va a la casa temprano, va a jugar al tenis. O sea, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero empiezan a vivir una vida de ricos, ¿eh? Ujú. Y los pobres o los vulnerables cada vez peor. Entonces, esto es lo Y que además a lo cuidar que esa vida de ricos, digamos, ¿no? O y sea, te una digo, corporación que cuida ese privilegio a costa de lo que sea, claro, digamos, ¿no? claro. Y te digo otra cosa, Claro, pero en el verso están todos del otro lado. En el verso son todos socialistas, son todos comunistas, ¿no? Son como es, preocupados por la violencia de género, por todo eso y salen a, bueno, no, pero iba también que llama la atención, que me pasó ayer, que una empleada judicial me dice cómo yo había salido a decir esto, que yo implicaba todo el Poder Judicial. Digo, mira, la nota en realidad tiende a directamente a señalar al superior tribunal, que es el que tiene que dar el ejemplo. Porque además dije que primera y segunda instancia, yo las veo trabajando, yo veo los jueces moviéndose, uno tendrá críticas, le gustará un juez menos, otro más, tenemos el derecho de recusar a un juez cuando no nos gusta, o sea, más o menos podemos llevarla. Pero en el superior tribunal no hay forma, hay que Ujú. esperar y esperar y esperar y esperar. Y Entonces yo además lo decía, otro, si pero llegás al Superior Tribunal de Justicia, es muy difícil que revierta una resolución, un fallo de las instancias inferiores. Terminan sí, confirmando no siempre ocurre, todo. hay de todo. Mirá, yo hoy están bastante divididos los votos, el superior ya no es lo que era antes, que era un bloque Ujú. monolítico, político, donde ahora tienen algunas diferencias, qué sé yo, eso por ese lado es un poco mejor. Pero ¿sabes lo que me decía la empleada judicial? Que era mejor callarse la boca. Digo, ¿cómo me voy a callar la boca? Es lo mismo que yo vea a una persona pegándole a una mujer y me calle la boca, Ujú. ¿no? Porque o a un menor siendo abusado y nos callemos la boca y claro, es mejor callarse claro que es mejor callarse la boca, porque yo tendría que estar utilizando mi tiempo para hablar de esto, pero nos tenemos que callar la boca en una democracia. Tenemos que callarnos la boca cuando hay algo que está mal y que es evidente que está Ujú. mal. Rodrigo, A ver, ¿cómo se discute que no puede tardar 1 año y medio o 1 año para declarar inadmisible un recurso? ujú. Eso es indiscutible. 2 meses, 3 meses, la Corte lo hace. La Corte Suprema, con todas las críticas que puede tener, en 3 meses te rechaza una queja. No tardas 2 años. O sea, Ujú. Pensaba en eso justamente porque un poco contabas que esta crítica aparece en el marco de la discusión que se viene dando a nivel nacional también de la composición de la Corte, con la renuncia de Jaime de Nolasco, la necesidad de ir también pensando en una reforma de la propia Corte. Hay sectores que hablan
como que son juristas como Zaffaroni, Barcesat y otros, de que hay que ampliar la Corte, hay que pensar en salas profesionalizadas. Si uno compara esa crítica con lo que está pasando en nuestro Poder Judicial, tenemos 9 miembros, uno no conoce muy bien de dónde vienen, por lo menos quienes estamos fuera, ¿no? Quienes hoy son ministros, cuál es la trayectoria, cuál es el currículum, la formación, son especialistas en qué, ¿quiénes son los ministros de nuestra Corte? No, mirá, lo que pasa es lo siguiente, incluso hasta gente muy buena que ha llegado, se mete, digamos, es absorbida por esa estructura nefasta de lo que implica el Superior Tribunal. O sea, hasta los buenos se convierten en malos, lamentablemente. Pero malos en el sentido, no malos porque le pegan a la señora o le pegan a los hijos, malo porque no brindan una respuesta a la persona que está necesitando, que la está necesitando, una respuesta oportuna, no la brindan. Entonces, cuando llega tarde, yo decía, cuando uno termina un juicio, lo gana, porque hay juicios que se ganan y juicios que se pierden. Cuando ganas el juicio, te vas con el resultado al cliente, le dices, bueno, acá está la sentencia, acá está la plata, y el cliente, en vez de festejar, abrir una copa de champán, una botella de champán, te dice, uy, ¿cuánto tiempo nos llevó esto? Uh-huh. Y uno, ¿cómo se va? ¿Cómo se va el abogado de esa situación? Por eso que esto es increíble, que a mí también me llama la atención que solo yo esté hablando de este tema. O sea, es raro. Acá hay una connivencia también, hay un statu quo, vivamos así. Esto, te digo además, a alguien le conviene estas situaciones. Sí. Pensaba en el colegio de abogados, justamente. Una de las cosas que venimos... Rodrigo, una de las cosas que generalmente la mora le conviene al más poderoso. Uh-huh. El que está subido arriba del poder, que puede ser de cualquier tipo de poder. Por ejemplo, incluso un inquilino que dejó de pagar el alquiler, y saquémosle que no tiene hijos, es un vivo que se quedó en una casa que alquilaba y dejó de pagar. Uh-huh. Ese se transforma en un poderoso. ¿Por qué? Porque para recuperar la propiedad tengo que estar 5 años litigando. Aunque no lo creas, 5, 10 años litigando. Para que esa persona salga, para que ese vivo, y sacarle todo el contenido social, no tiene hijos, no tiene esposa, es un vivo que se quedó en la propiedad. Contrató un buen abogado, el abogado le llevó el juicio cumpliendo los plazos, sin hacer nada extraño, sin cometer ilícitos de parte del abogado defensor del inquilino que no pagó. Y va a tardar entre 5 y 10 años. Con un poquito de suerte el tipo vive 10 años en la propiedad y no paga un peso de alquiler. Uh-huh. Esto parece normal, llevado al caso del que está detenido injustamente, ¿no? O está detenido por un crimen, por un delito, que tiene una pena de 2 años, pero lleva 5 detenidos. Uh-huh. Esto es lo absurdo. Entonces, ¿hay que callarse la boca? ¿O tenemos que por lo menos hablar? Decir, bueno, debatámoslo, los que están de acuerdo pónganse de aquel lado, los que estamos en desacuerdo ponemos de este lado, y que sea, bueno, si son más los que están de acuerdo, bueno, seguiremos así, los que estamos en desacuerdo, ya sabemos cómo movernos cómo remar en este dulce de leche, ¿no? Llevaremos nuestra causa lo mejor posible, gestionaremos más, nos separaremos de ese grupo que le gusta eso, ¿no? Pero bueno, se va marcando pensaba en todas las críticas, porque bueno, acá venimos escuchando varias voces, porque bueno, venimos trabajando criminalización de la pobreza y de la protesta, y eso ahí uno ve claramente cómo opera el Poder Judicial funcional a este régimen político que gobierna, digamos, ¿no? Lo vemos con mucha claridad ahí, pero bueno, es más que interesante que se puedan ir disparando estas discusiones. Por lo menos para pensarlo, sí, Alicia, ¿verdad? Sí, porque yo pensaba en tu rol de docente, de abogado constitucionalista, y de lo que debe significar, bueno, los procesos de formación cuando del otro lado tenés esta realidad.
Sí, sobre todo el espíritu crítico. Lo que uno como profesor creo que tiene que despertar es la conciencia crítica. Porque si lo único que vamos a decir es, esto dice esta cosa y es así, y en realidad no es así, y el estudiante te mira y te dice, pero vos sos un hipócrita, me estás diciendo que somos todos iguales ante la ley, pero yo veo que dictan un decreto de necesidad de urgencia y no lo cumplen ellos. En una sentencia te dictan te obligan a pagar en un término de 10 días, pero ellos se tomaron 3 años para resolver. Bueno, todo esto, toda esta hipocresía de la realidad y la teoría, empecemos a cuestionar, decir, ¿por qué no la cumplimos? ¿Por qué no? ¿Por qué si la Constitución, los tratados de derechos humanos, hablan de plazo razonable para las decisiones judiciales? ¿Por qué no los empezamos a cumplir? ¿O por qué no le decimos a la gente, mira, plazo razonable de decisiones son 15 años? Entonces la gente no va a hacer juicio. Nos transformamos todo en abogados mediadores y nos resolvemos. Rodrigo, ahí tenemos algunos problemitas para escucharte, se nos pierde un poco la comunicación, pero bueno, ahí ya para ir cerrando, queremos agradecerte este tiempo, también agradecer, es una discusión que venimos aportando desde la radio de la universidad con voces y cada vez que hablamos del Poder Judicial, también son pocos los y las abogadas que litigan con esta perspectiva crítica, con esta perspectiva de defender las garantías constitucionales, y que tiene costos para muchos de ellos, y a veces, con represalias muy fuertes, desde el propio colegio de abogados, hay que decir, con algunas situaciones que son persecutorias, inclusive que lo hemos venido denunciando acá. Así que bueno, ahí me parece que es interesante seguir discutiendo. Gracias, Rodrigo. Bueno, a las órdenes. Hasta luego. Rodrigo Bacigalupi.